Hoy sí se han filtrado nuevas noticias del caso de Isaac Andic. Vamos a comentarlo todo porque gira en torno a la terapeuta. Hay nuevos mensajes, hay nuevas fotografías del sumario y se han filtrado bastantes cosas. Aquí vemos el artículo del ABC con una imagen del sumario judicial, si no me equivoco, en el cual se aborda una de las cuestiones clave para saber quién o si realmente se premeditó el hecho de la muerte del dueño de Mango, Isaac Andic, presuntamente. Bueno, hablamos de este artículo diciendo que el paseo de los Andic por Montserrat fue para abordar planes de futuro de Jonathan. Más o menos todo esto ya lo conocíamos, sabíamos que Jonathan Andic pues iba a dejar Mango porque su padre así lo quería, supuestamente él también, aunque no sabemos si esto estaba en contradicción con lo que realmente pensaba, y el empresario envía a su hijo una foto de la montaña nevada 2 días antes del recorrido, un propuesto por el equipo de la terapeuta familiar y que se salda con la caída mortal luego. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Básicamente que hay una foto, es esta. Vemos aquí Montserrat, nevado al parecer, lo vemos en blanco y negro, pero esto es una foto, si no me equivoco, que colocan del día 12 del 12 de 2024. Le contesta diciendo: wow, qué bonito, aunque eso debe ser la cima y nosotros haremos la base. Bueno, aquí lo menciona, por lo que veo, esto es Instagram, si no me equivoco es Instagram, y es como una especie de reels de una cuenta Meteo. Veo ahí Fems de Meteo, que debe ser una cuenta del clima en esa zona, ¿no? En Barcelona, en Montserrat, y justamente aquí lo colocan, ¿no? A mí me parece que pone 12 del 12 de 2024, o sea, 2 días antes de la caída mortal de Isaac Andic. Y esto supuestamente es un mensaje en el que habla el propio hijo de Isaac, Jonathan Andic. Pero no tan solo esto tenemos que comentar en el día de hoy, y es que las noticias que se mencionan hoy es que la terapeuta Ana María Arceluna, esta terapeuta de los Andic, estuvo en Collbató 2 semanas antes de la caída mortal. Supuestamente esta señora y su antigua ayudante estuvieron otra vez más. Se asegura que ellos recorrieron una ruta distinta pero para otro cliente. La terapeuta había pedido a esta ayudante buscar unas rutas para que Jonathan y otros clientes se pusieran en situaciones extremas. Para Jonathan e Isaac Andic al borde del precipicio, algo que ahora evidentemente sabemos que está bajo investigación. ¿Qué cree la juez? Cree que la terapeuta de Jonathan participó presuntamente en el homicidio de su padre. Esto es lo que cree a día de hoy. También piensan que Jonathan ocultó a la policía y a la juez una testigo clave en el caso de la muerte de su padre, y el entorno de Jonathan lo que está diciendo a los medios de comunicación es que no querían inmiscuirla, no querían mencionarla porque en este caso le iban a meter una presión total a esta persona que estaba muy afectada por el accidente, vuelven a mencionar accidente, y que no querían meterle presión. Bueno, es cierto aquí que el investigado no contó absolutamente nada de esto, que visitó junto a esa ayudante de su terapeuta el lugar del accidente mortal, y que a día de hoy Jonathan ocultó bastantes cosas que veremos qué es lo que sucede y si en esta ocasión la jueza le cree, asegurando que no menciona a esta testigo llamada Amelia para quitarle una presión porque estaba muy afectada, etcétera, y que simplemente ella sí que concordaba esa versión con el propio Jonathan Andic, de que esa testigo dejaba claro que era ella quien proponía las excursiones terapéuticas en ese sendero, y que Jonathan no planificó absolutamente nada, sino que lo hicieron tanto Julia, como dicen los medios, esa pseudoterapeuta, y luego la propia Amelia, esa intérprete que ayudaba a escoger rutas, ¿no?, para esas pseudoterapias. Y ahí, dejando a un lado las explicaciones de la defensa, que está muy bien,
Está claro que la aparición de esta nueva testigo complica muchísimo el caso, sobre todo para el investigado y para la pseudoterapeuta Arceluna, y esta mujer de origen británico dice que fue a declarar porque creía que debía hacerlo y el asunto le quitaba el sueño. Bueno, en ambas declaraciones la testigo cuenta que la famosa terapeuta le encarga que buscara rutas en montaña que pusieran a Isaac Andick y a su hijo al límite. Bueno, ¿qué es lo que filtra el entorno de Jonathan Andick? Básicamente filtran que era un paseo totalmente normal para hablar entre padre e hijo, esto es lo que están diciendo a los periodistas, y además que los mensajes intercambiados entre ambos y que obran en la causa acreditarían esa ruta. La del sendero de Collbató era una propuesta del equipo de esa pseudoterapeuta que atendía a la familia. Decían que hace años, esto aseguran, hace años que Julia ya estaba en esos entornos y que la intención del primogénito era emprender nuevos proyectos fuera de la compañía, entre otros crear esa sastrería, y que estaba muy ilusionado con todo esto, que era algo que su progenitor apoyaba sin duda. Todo esto según el entorno, ojo, luego veremos si los mensajes dicen otra cosa y si finalmente aquí había algo más en juego y algo que no gustaba del todo y si hubo una discusión o no, como cree la jueza. Bueno, lo que dicen es que Jonathan no había escogido el sendero y que ese paseo tampoco había sido idea suya. Lo que él sí niega, según su propio entorno, consciente de lo que implican estas afirmaciones, es que el objetivo del mismo fuese someterse a una situación límite. Esto lo desmienten por completo. Apuntan, al menos él no tenía conocimiento de todo este extremo y que la única intención de aquella caminata era la de que le vendrían a sustentar unos mensajes entre ambos, que era literalmente retomar las conversaciones sobre sus planes de futuro. Unos planes que habrían abordado en el contexto de terapia familiar con Julia Lutherwald. Sobre lo que también hay conversaciones según lo que dice su entorno. Isaac era puntualmente informado de estos avances con esta pseudo psicoanalista, así como también lo fue sobre el motivo del paseo y dónde se iba a realizar. Bueno, esto dice la defensa de Jonathan. Demuestran varias imágenes que enviaron 2 días antes, el día 12 de diciembre de 2024, a su hijo Jonathan, y que ambos tenían ganas de retomar conversaciones pendientes sobre los planes del primogénito, por los que el empresario estaba supuestamente feliz al verlo, contento e ilusionado. Bueno, hay otra cuestión que arroja a este testigo inesperada en su declaración, y es que asegura haber acompañado a Jonathan una semana antes de la caída mortal del empresario en una visita previa al sendero. Esta es una información que se desconocía evidentemente y que tenemos todo este shock periodístico desde hace una semana atrás. Asimismo, entre todos los indicios para investigar en la caída como presunto homicidio de la muerte del padre, vemos el posible móvil económico al cual habría que inferir que Jonathan había cambiado de actitud con su padre. Según la defensa, buscaba una reconciliación tras saber que pretendía cambiar su testamento, crear esa fundación. Sus otras 2 hijas, Judith y Sarah, ratificaron ante la jueza que todos ellos eran conocedores de esa idea y de que iban a ser patronos de la misma. Así desmontaban ese posible móvil, pero evidentemente hay muchísimos más indicios que apuntan a la participación activa y premeditada presuntamente de tanto la terapeuta como el propio Jonathan Andick. Pero ¿cuál es la noticia, la nueva noticia a día de hoy? Básicamente que la terapeuta de los Andick estuvo 2 semanas antes en el mismo lugar. ¿Por qué estuvo allí? Bueno, 13 días antes de que falleciese Isaac Andick, esa señora, Julia, estuvo en esa montaña con Amelia, con esta mujer inglesa que semanas antes declara ante los Mossos d'Esquadra y que había buscado una ruta extrema para Jonathan Andick, y en el marco de esa terapia de confrontación de la cual ellas hablan. Bueno, según se ha podido saber ahora, el día 1 de diciembre de 2024 hay otra visita a este mismo sitio. O sea, volvemos otra vez, 1 de diciembre, luego el día 13, luego el día 7... O sea, tanto Julia, Amelia y Jonathan, las 3 voces aquí, los 3 testigos principales de este hecho, no pararon de ir a este sitio, donde luego se produce la muerte del don señor Isaac Andick. Sinceramente, esto es bastante extraño y habla de una posible planificación a 3 bandas, presuntamente, vamos a decir, obvio, y luego pues habrá que ver la jueza cómo interpreta todo esto, ¿no?
Bueno, ahora tiene unos abogados que no se sabe muy bien quiénes son, de esta señora, de Julia, que han hablado con los medios de comunicación y dicen que la única vez que ella estuvo en la zona de Collbató fue porque se había programado otra ruta que era propuesta por la intérprete para un paseo terapéutico que tras la tragedia ni siquiera se llega a realizar, al parecer. Bueno, los abogados que asesoran a esta mujer explican que esa excursión estaba programada para otra familia, que no sabemos quién era, pero suponemos que era una familia también importante, adinerada, y que no se trataba del mismo camino que iban a seguir los dueños de Mango. Y es cierto que el 14 de diciembre de 2024 Jonathan e Isaac and Dick hicieron esa ruta de Collbató y a los pocos minutos de iniciar el recorrido, unos 10 minutos si no me equivoco, según la declaración de esta ex ayudante, fue entonces cuando Luderwald contactó con ella para decirle que no haría más excursiones de este tipo. Le dijo, no sea que la próxima sea yo. Esto le escribió en aquel mensaje, que obra dentro de la causa, y le dijo que no iba a haber más excursiones, la última. Bueno, según los abogados que asesoran a esta psicoanalista, esta ya declaró en el juzgado haber estado en Collbató, se refirió a su ayudante como la persona que se encargaba de buscar enclaves dentro de la montaña para realizar esas rutas en el marco de supuestas terapias, y la pregunta es si estuvo en el camino por el que pasearon los and Dick el 14 de diciembre de 2024. La terapeuta, según estos nuevos asesores que tiene, afirmó desconocer por dónde habían caminado tanto Isaac como Jonathan, raro, y que ella nunca había estado en el lugar exacto de los hechos, raro. Bueno, ahora habrá que ver si ha mentido o no, si la otra señora Amelia, inglesa, dice que sí, había estado con ella por allí. Y ahora vemos como esta relación entre Luderwald y la mujer inglesa, que también trabaja como traductora, dicen que era de carácter profesional, que se limitaba a colaboraciones puntuales, y según lo declarado a los Mossos de Escuadra el 29 de julio y luego también el día 6, esta ayudante dice que llevaba tiempo queriendo colaborar con la justicia. Sí, llevaba mucho tiempo, pero hasta ese día no va. Y sabemos que había sido hace muchos meses que ya estaba, o sea, ya había salido la imagen de Jonathan Dick esposado, cosa que parece bastante extraño que no acuda después de ver esas imágenes y ver un auto de prisión con más de 10 presuntas pruebas indiciarias que condenarían o que hablarían de un presunto homicidio por parte del hijo al padre. Bueno, a día de hoy definía aquí el abogado de Jonathan Dick, Cristóbal Martel, algunos mensajes de esa pseudoterapia en los que se hablaba de la muerte del padre en ese recurso del auto de prisión, luego otros mails, otros WhatsApp analizados que se expresan en un contexto clínico de una terapia psicoanalítica y fuertemente directiva, en la cual se potenciaba ahí por parte del terapeuta una confrontación total de acción, reacción y todo para encontrar un crecimiento entre las relaciones interpersonales entre padre e hijo, como siempre habíamos mencionado. Esta persona no tiene titulación en España, hablan de que ejerce de mediadora familiar. Bueno, nosotros hablábamos de coach, aquí sus abogados le colocan este nombre, mediadora familiar, profesional, neutral, imparcial y confidencial, que ayuda a algunas familias a resolver problemas mediante el diálogo. Esto es lo que dicen. Si no me equivoco, yo creo que sí que hay para el tema de la mediación familiar, etcétera. Creo que sí que son profesionales especializados en lo que es de esa manera sociofamiliar, ¿no? Si no me equivoco, creo que se dice así. Y intentan como eso, ¿no? Gestionar desacuerdos familiares desde el diálogo, el impacto emocional en ese tipo de terapias, pero yo creo que necesita un profesional especializado y una persona que tenga el título para poder hacer de mediador familiar, ¿no? Sinceramente no lo sé, no estoy muy seguro de este aspecto. Seguro que muchísima gente, después de este nuevo directo que estamos haciendo del caso Mango, pues nos comentan un poco sobre esto, ¿no? El tema del psicoanalista, ahora mediadora, antes hablaba de coach, bueno, hay gente que habla de gurú, y la mujer inglesa simplemente dicen que trabaja como freelance para diferentes despachos de Barcelona, que bueno, lleva un año
trabajando menos, dice que por culpa de este caso, y que a día de hoy ya no guarda ningún tipo de relación con esta terapeuta porque ella le dijo que nunca más iban a volver a hacer ese tipo de terapias o esas situaciones extremas de las cuales ella sabía absolutamente todo. Es muy raro, vemos que hay aquí un vértice, una triple figura, entre comillas, entre estas tres personas, que habrá que argumentar cuáles son los indicios para creer o no en la posible planificación de las tres personas que en este caso son las testigos principales del caso Andic por esa terapia y obviamente por esa andadura en ese sendero el día 14 de diciembre. No sé qué pensáis de esto, que queríamos comentar hoy todo por aquí, que esta terapeuta, pseudoterapeuta, estuvo en el mismo lugar, al parecer, en la misma ruta en la que luego hacen padre e hijo, y la hace el 1 de diciembre. Vemos como hay una planificación de esa caminata de una forma bastante exhaustiva, ojo. Los gastos que generen en el hospital. Bueno, vamos a avanzar, compañeros. Nuevo movimiento en el caso Andic. La terapeuta de la familia ha contratado a un prestigioso despacho de abogados penalistas después de que su exayudante, recordarán la traductora, declarara que se le pidió buscar para Jonathan Andic una ruta extrema para su terapia. No está investigada, pero el foco siempre se ha dirigido a ella y a su terapia. Y ahora María Julia da un paso al frente. Julia, ¿cómo es la relación entre padre e hijo? La terapeuta de los Andic ha buscado... Bueno, no está investigada, pero está en todos los araos. O sea, investigada sí que está realmente, ¿no? Había una noticia y ese auto en el que decía que se estaba investigando a terceras personas. Una de ellas suponemos que era ella, ¿no? Asesoramiento legal, quiere estar preparada ante cualquier giro de la investigación, sobre todo después de la declaración de una antigua colaboradora. La mujer acudió voluntariamente a los Mossos y aseguró que fue ella quien, por orden de María Julia, buscó la ruta de Colbato. ¡Se cayó! ¡Viejo! También declaró que acompañó a Jonathan hasta el sendero una semana antes de la muerte de su padre. Ahora la terapeuta cuestiona cómo se ha llevado el caso Andic y sus abogados denuncian una investigación al margen de la ley. Sostienen que la declaración de la ex colaboradora no fue notificada a las partes y ponen en duda cómo se ha incorporado a la... Hombre, al margen de la ley, yo más bien creo que es hacer una terapia extrema poniendo a las personas al borde del precipicio. Eso creo que sí que está al borde de la ley. Otra cosa es que se está investigando una muerte en extrañas circunstancias. Eso creo que sí que no está al borde de la ley. Llámame loco, pero creo que las cosas son de la manera totalmente contraria a lo que están diciendo estos asesores de Julia. Causa. Buscarían desacreditar este nuevo testimonio que ha cambiado el rumbo de la investigación. Jonathan, mantienes tu inocencia. Mientras tanto, la ex colaboradora ha solicitado ser testigo protegido. Unos movimientos que demuestran que la presión alrededor del caso Andic no deja de crecer. Yo me mato. A ver, es verdad, recordarás, Afonso, que es un día cuando le tomaron declaración a la terapeuta pensamos... A lo mejor sale de allí como investigada, es decir, como imputada, con necesidad de abogado, sobre todo para su propia defensa, ¿no? Porque nunca se sabe cómo puedes acabar después de una declaración judicial. Salió ese día, Maika nos dijo que no, nada. Como entró, salió. Lo que pasa es que ahora, por su cuenta y riesgo, ha decidido blindarse de alguna manera. Alguien le habrá explicado que la situación no es fácil. ¿A ti no te ocurre, Patricia, que desde la aparición de esta... lo voy a decir con todo el cariño, pseudoterapeuta, y digo pseudoterapeuta porque carece de titulación, no empiezan a cuadrarte más todas las cosas? Lo que era incomprensible, lo que era cómo se le ocurre a este chico llevar a su padre a un monte y presuntamente acabar con su vida. Ahora de repente todo empieza a cuadrar. Y todo empieza a cuadrar porque hay un personaje al que se le ocurre decirle a su paciente, a su cliente, a su consultor: llévate a tu padre al borde de un precipicio para poner vuestra relación al límite. Claro. Bueno, ahora las contradicciones que hay entre estas tres personas, o sea, Jonathan, Amelia y Julia, básicamente es... yo sabía que era una terapia extrema, esto dice Amelia, Julia dice que ella lo propone esa ruta, pero que no era de manera extrema ni nada de lo que dice Amelia,
y Jonathan dice que ni siquiera sabía que ese camino por el que iban a pasar y ese precipicio estaba allí, que no tenía absolutamente ni idea de lo que le había dicho presuntamente Julia a Amelia. No sé si me entendéis por dónde van los tiros. O sea, entre los tres tienen un relato completamente distinto. O sea, al final hablamos de 3 declaraciones que son contradictorias entre sí. Esto va a ser clave. Me parece que aquí está el caso y justo lo que hemos visto hoy. Hemos visto literalmente lo que dice el entorno de Jonathan and Dick. El tema de las colaboraciones que hacían estas personas, pero han filtrado pues un mensaje, suponemos que era un Reels que justamente vimos al inicio de este vídeo, en el que se hablaban padre e hijo de manera normal, totalmente normal, incluso le enviaba un dedito así, un dedito arriba, como nosotros vamos a ir ahí, vamos a hacer esa ruta. Y un vídeo del meteo de ese lugar, ¿no? El que estaba nevado 2 días antes de que cayese al vacío su propio padre. Pero es muy raro que en este caso Jonathan va a hacer una ruta que ni siquiera tiene él, al parecer, según él lo dice, y su entorno así lo confirma, que él no tenía ni idea de que era una ruta extrema, que era una terapia de confrontación de manera extrema, que él no sabía que eso lo propone su propia terapeuta. Pero ¿cómo no va a saber eso? A mí, sinceramente, de verdad que me parece rarísimo. No entiendo el por qué se están contradiciendo tanto en torno a algo que debería ser claro. Cuando pones tu relación al límite a un borde de precipicio, pasa lo que pasó. No, y cuidado que si Jonathan and Dick acudió a terapia es precisamente porque era una persona vulnerable en ese momento, necesitaba ayuda, y en ese contexto la manipulación que podría ejercer esta persona sobre su paciente pues podría haberle llevado a hacer lo que hizo. Eso lo tendrá que demostrar en sede judicial. No obstante, cuando alguien que no está investigado se hace con una defensa es porque corre el riesgo de que pueda en un momento de dada de la instrucción estar investigado. Lo hemos visto en otros momentos. Irene, es muy interesante, porque cuando la semana pasada conocimos la información, es decir, la existencia de una traductora que en teoría llevaba 1 año sin poder dormir por las noches por los remordimientos de conciencia que tenía. ¿Por qué? Sabía. Porque ella sabía que esa terapia existía, y esa terapia, les insisto, consistía en llevar al borde de un barranco, de un precipicio al padre, para, digamos que, ejemplificar o materializar esa confianza que debía desarrollarse como consecuencia de la terapia. Esta señora lo sabía, no podía dormir por las noches porque decía, ostras, es que este señor ha muerto. Claro. Esto se lo tengo que comunicar yo a los Mossos d'Esquadra. La semana pasada, Maika y yo pensamos, esto le complica mucho las cosas a la defensa, pero ojo con esto que tú acabas de explicar. Es que a lo mejor sería quizás un giro rocambolesco de las circunstancias, pero a lo mejor la defensa lo podría utilizar de este modo. Es que quizás esa terapia fue inducida, con lo cual quienes llevaron al borde del precipicio al padre y al hijo fueron ellas, sino el presunto autor. Y ojo que ha pedido ser testigo protegido. Cuando alguien pide ser testigo protegido es porque tiene información muy relevante para la causa. O que tiene miedo. Que no la quiere dar en público por... Ahora, a mí me parece surrealista que una persona vaya después de tanto tiempo diciendo que es un ayudante de esta pseudoterapeuta y que fue con Jonathan and Dick, que eso parece que está comprobado, o sea, parece que eso es 100% así, o sea, ella fue con Jonathan a ver ese sitio y por lo tanto ella sabía que era una ruta extrema y eso pues suponemos que lo habló en algún momento con Jonathan ese día que va allí y pasan justo por el mismo lugar y el sitio de la caída del padre. Entonces, aquí, evidentemente, alguien está mintiendo. O mienten algunas cosas esta testigo, o miente Julia, o miente el propio Jonathan and Dick. A Jonathan es cierto que los investigadores destacan muchas incoherencias en su relato. Cosas que o no cuenta, o dice, me tenían que preguntar sobre esto, o otras que literalmente son contradicciones que para los investigadores resultan
enormemente, o sea, demasiado raras como para que no tenga nada que ver. Eso es lo que hemos visto desde el minuto 1, ¿no? Porque obviamente cuando se da el informe de autopsia, los investigadores lo ven que hay cosas que no les cuadran de lo que dijo el único testigo que había allí, que supuestamente era Jonathan, según él, y el cómo iba por delante del padre, no lo estaba viendo del todo, escucha cómo se cae, cree que se ha caído según lo que dice en la llamada, los cambios de tono en la llamada que suponemos que ya habrían escuchado con anterioridad, y todo esto pues hace que lleguen a creer que el hijo presuntamente tiene algo que ver o que las cosas no han sucedido como él dice. Consecuencias y Delante de represalias. su señoría. Ella ya ha tenido la oportunidad de explicar a su señoría todo lo que ocurrió. ¿No ves tú, Vero, una suerte de responsabilidad? Es que lo que dice Patricia me parece interesante. Claro, es que si yo te quiero quitar el miedo a nadar, nadando, y sé que no sabes nadar, está muy cerca del homicidio imprudente. No, pero, o sea, el derecho castiga el hecho, ¿vale? El hecho es que si él le empuja, le van a castigar a él. Eso es aparte de que pueda haber sido inducido. Si la parte de que pueda haber sido inducido resulta que se prueba, se castigará a quien le induce, que además tiene la misma pena, ¿eh? Lo que le caiga a uno le caerá al otro. Pero a ver cómo os lo explico, son cosas independientes. Es decir, si yo te apuñalo y ella me induce, me van a castigar Pero a mí si por apuñalarte con independencia de que me hayan inducido. A través no es un atenuante. Imagínate, a través de un peritaje psicológico. Yo es que en esas circunstancias no estaba bien, tenía un conflicto con mi padre tremendo, no era dueño de mis actos, me dejé llevar absolutamente por esta terapia. Sí, pero no, o sea, esa defensa no la van a hacer de ninguna manera. O sea, no la van a hacer, o sea, van a decir esto fue un accidente, no hay pruebas y como no hay testigos allí, pues van a ir con eso, evidentemente. No, yo no creo que vaya a confesar esta terapeuta me indujo por esto o por lo otro. O sea, habrá contradicciones, habrá incoherencias en los relatos o lo que sea, pero jamás van a confesar una cosa así. Eso Fíe plenamente seguro. en esta terapeuta y en la traductora y de repente pues me di cuenta de que mi padre cayó por ese barranco. Cayó, no lo Y tiré. si el señor Andic se cayó por accidente, claro. Exacto. Bueno, claro, si el señor Andic se cayó por accidente, pues a lo mejor solamente habría que abrir una causa contra quien da ese consejo. Pero en la actualidad, estando el otro imputado, estando Andic imputado, y habiendo dudas sobre si le tira o no le tira, el hecho es independiente a la inducción. Ahora, si efectivamente se cae, claro, habrá que ver qué responsabilidad tiene la otra, independiente. Estando de acuerdo en que existen muchas terapias y que nos pueden llamar la atención, pero que en muchas ocasiones funcionan, yo creo que hay gente que no se da cuenta de lo que tiene en sus manos cuando le dice a un señor que se lleve a su padre de una herencia millonaria a un barranco a arreglar sus problemas. Totalmente. También os digo una cosa, yo soy acusación y me presentan un peritaje diciendo que es que estaba mal y que estaba inducido. Mire usted, yo paso muy malas épocas y no me da por tirar a mi padre por un barranco. Ya, pero fíjate, O sea, esta otra arista o esta otra posibilidad. No, yo simplemente me dejé llevar por la terapeuta, fui a ese barranco, pero el que se cayó fue él. Claro. No, claro, es que si Claro, él se es cae... que demuestra tú que fue el que empujó al padre. Es que no existe, es imposible, Sí, pero bueno, prácticamente imposible. está la prueba Con lo cual, iniciaria. quizás estas personas lo que están haciendo es dibujar ese escenario, propiciar ese escenario, y él no interviene en ese escenario. Lo que la semana pasada parecía que apuntalaba a la acusación, quizás, una buena defensa te lo puede reconvertir. Y todo esto que desvela la traductora con el sueño pesado por la culpa y ¿por qué no lo contó Jonathan Andic? ¿El qué? Todo esto, ¿por qué no lo contó el hijo en su momento? Bueno, esa es la gran pregunta que le hacíamos la semana pasada a Maica Navarro. Problemas. Mira, Alfonso Egea es uno de los periodistas que más casos ha narrado. En muchas ocasiones no está tan acertado, según lo que yo creo, o en otras muchas sí lo está. Pero es cierto que tiene un bagaje en torno a sucesos que es enorme. Y claro, el tema de que Jonathan Andic no cuente absolutamente nada de la persona que llevó justo unos días antes, creo que es una semana antes, ¿no? El día 7, la persona que llevó para analizar esa ruta para luego hacer con su padre, es raro que luego diga, no, es que la iba a hacer con una sobrina, que no sabemos muy bien cuál es. El otro día lo estuvimos debatiendo
en un directo. Luego, bueno, básicamente que digan cosas totalmente contrarias, que diga que no sabía absolutamente nada de que era una ruta extrema, de que se tenían que poner al borde de un precipicio y nada de esto. Otra cosa que podemos, o que los investigadores con esta declaración y los mensajes que hay ahora mismo en la causa, y que pueden llegar a pensar es, vale, Jonathan no quiso decir lo de que supuestamente se tenían que poner al borde de un precipicio y las cosas no son como se contaron desde un inicio, o él está mintiendo supuestamente, porque sí que vio caer al padre pero no pudo hacer nada y estaba al lado. Entonces él no quería ante todo el mundo que se supiese que fue una persona que estaba haciendo una terapia que no tenía ningún tipo de sentido, y eso le agobiaba mucho de manera social y que se acababa ahí toda su carrera, y entonces pues simplemente contó algo que podría llegar a ser parecido a lo que sucedió. Pero él no empujó al padre. Él no lo empujó, simplemente estaba haciendo esa terapia, se pusieron al borde del precipicio, se sentaron allí o se pusieron de espaldas o lo que sea, y el padre pues apoyó mal y ahí se cayó, y él estaba al lado y no hizo nada. Y con el shock pues tardó 5 minutos o 9 minutos en llamar a emergencias. Bueno, ¿veis por dónde van los tiros de si realmente todo esto prospera y se puede llegar a probar cada una de las cosas que estamos comentando por aquí, de estas nuevas declaraciones? Pues yo creo que van a tener que hacer una declaración parecida a esta, siendo totalmente sincero, porque primero no tiene sentido que Jonathan no supiese ese aspecto de que iban a ir ahí a hacer esa pseudoterapia, que Julia no le dijese nada, no hay mensajes, no hay llamadas entre ellos en esos días previos. Esta intérprete Amelia tampoco mencionó nada de que esa ruta era buscada por Julia. Eso no es así, o sea, simplemente él quería dar un paseo para hablar de la sastrería y que todo iba perfecto, que no le había pagado la boda, pero genial, y que lo iba a echar de mango, pero de puta madre, y que todos los males que había, pues simplemente al caminar por esa ruta se iban a disipar. Pues que es todo muy raro, de verdad que quien entienda esto de esta manera, sinceramente me parece que hay demasiadas rarezas que no se consuman en el relato de Jonathan. ¿Por qué no lo cuenta ni Andik ni la terapeuta? Porque esto lo saben los Mossos de Escuadra por parte de la traductora, de esta ayudante, y no de ninguno de los dos. Pero ojo, que Maika apuntaba, Alfonso, a la prudencia. Claro. Porque es verdad que lo que conocemos en este caso es un auto con 7 indicios, pero desconocemos el grueso de ese sumario. Ya, pero entonces los periodistas vamos un poco a ciegas. Pero yo me pongo delante del juez y digo, mire usted, yo estaba siguiendo una terapia, juro por mi vida que yo no lo toqué, que es que se cayó, pero menciono esa terapia. O sea, yo no tengo ni idea de si este señor lo hizo o no lo hizo. Claro, pero yo llevo muchos casos y cuando tú te pones a disposición judicial, lo largas todo si no has hecho nada. Todo. Eso que es. ojo, insisto, no tengo ni idea de si este señor tiene participación o no, y si no la ha tenido, ojalá le absuelvan. Pero desde luego es muy extraño que no se pusiera a disposición judicial y lo contara. Sí, no, y además... Claro, que no cuente todo. Jonathan Andik es extraño de narices. Es que para muchos eso indica muchas cosas, no ahora, o sea, porque ahora evidentemente está como acusado y cualquier cosa puede ser usada en su contra, ¿no? Pero al inicio como testigo principal del hecho es tremendo. Emilia siempre ha tratado como de ocultar esa mala relación porque podía ser pues un detonante para que hubieran ocurrido esos hechos por los que se le investiga, y precisamente pues el decir que iban a terapia, que había estos problemas, que había una persona que era consciente de su mala relación, pues podría ser un indicio sólido para sustentar esas tesis de que ambos pues no tenían la mejor de las relaciones. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, porque es verdad que este caso no deja de sorprendernos, ¿verdad? Y cada giro de tuerca es más rocambolesco que el anterior, sí, y tanto. Bueno, vamos con vecinos del barrio madrileño de Carabanchel. A ver, a mí lo que me llama la atención también es que ahora los asesores de Julia están buscando o lo están viendo cómo decir, vale, ella estuvo en Collbató, pero no estuvo justo haciendo la ruta exacta en la que luego muere Isaac Andik. O sea, literalmente lo que aquí están haciendo estos asesores de esta pseudoterapeuta, aquí veis el artículo
que sale hoy en el periódico y bueno, en otros muchos medios de comunicación. Este lo firma Marta Català, que bueno, hemos hablado de ella en varias ocasiones. Hay varios periodistas que están cubriendo este suceso semana a semana, y básicamente lo que decían era que habían recorrido una ruta que era diferente, pero para otro cliente, o sea, para otra familia, suponemos que también adinerada, parecida a los Andic, y que estuvieron por allí, estuvieron en Collbató, en otra ruta, porque bueno, sabemos que allí hay rutas de todo tipo, pero o sea, al final vemos como para Jonathan situaciones extremas, justo esa misma terapia, y para las otras personas no. O sea, al final ella niega conocer el camino exacto de la tragedia, dice que no lo conoce, que ese no lo sabe, porque evidentemente le van a preguntar o van a investigar si la premeditación del hecho de la muerte de Isaac Andic podría llegar a incurrir esta persona. Y ella fue a asegurarse a Barcelona, a Collbató, 2 semanas antes de la caída del dueño de Mango, si realmente había un punto exacto en el que presuntamente se podría acabar con la vida del padre. Es que es muy fuerte todo esto. Sus asesores ahora pues van a intentar por todos los medios que no se investigue este aspecto y llegar a contradecir a los Mossos d'Esquadra y a la juez, si es que en este caso abren una investigación en contra de Ana María Arceluna, mejor conocida como Julia Luderwohl, esta psicoanalista, ¿no? Veremos qué pasa con ella, porque este nuevo detalle de que ella estuvo allí, o sea, no vamos a confirmar si estuvo justo en el punto exacto de la caída de Isaac, eso lo van a tener que investigar los Mossos, supongo, o si no lo han detallado ya. Y todo esto va a haber una contradicción, va a haber un relato a favor o en contra de esta persona, y obviamente todo esto en sintonía con Jonathan, que es el que estaba allí ese día y el que pudo presuntamente haber empujado a su propio padre. Creo que hemos sentido un dolor muy profundo, y ha sido muy duro perder a nuestro fundador Isaac Andic en diciembre del año pasado. Ha sido duro. Y no ha sido nada fácil. Dicho esto, yo creo que el proyecto de Mango, como decía, late más allá de Isaac. Estamos muy, hemos estado gratamente orgullosos de todos los reconocimientos que se le han hecho. Yo creo que por eso insistimos siempre que creo que ha sido un privilegio trabajar con Isaac durante estos años, y que estamos comprometidos, ilusionados, pues realmente en continuar su legado. Es duro emocionalmente, pero nosotros agradecemos la exhaustividad, diríamos, que están llevando a cabo las distintas personas, organismos que están trabajando en esto, y oye, agradecemos la exhaustividad de este proceso. ¿Quién te digo? Hola. Necesito ayuda. ¿Qué tipo que ha ocurrido? Mi padre se ha caído. Estamos en Collbató. Se ha caído. ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo conocimiento? Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor. Vale, si en Collbató, ¿nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra? En el camino de las cuevas de Salnitre. Vale, ¿está muy lejos de las cuevas? No, estamos justo al principio. ¿Al principio hacia el pueblo o hacia las cuevas? No, pasado las cuevas hay un camino que bordean Montserrat. Entendido. Por favor, envíen a alguien que no se Sí, estamos pasando toda la información en un momento. ¿Sabe de qué altura es este barranco? ¿Nos lo habría indicar aproximadamente? ¿Qué? ¿Habría indicar de qué altura ha podido caer? No lo sé, no lo veo. Vale, no se preocupe. Por favor. ¿Le contesta? ¿Sabe si está consciente? No contesta. ¿Cómo se llama usted, si es tan amable? Jonathan. ¿Cómo? ¿Le un apellido, Jonathan? Andic. Ahí me dice. Un número de teléfono de contacto es el mismo que nos llama por Google. Sí.
Dios, Dios, Dios. ¿Es accesible para los vehículos esta ruta, este camino? No. Entendido. ¿Qué edad tiene su padre? Tiene 71. Vale, vamos a hablar con bomberos, vamos a avisar también a la policía local, ¿de acuerdo? Y a servicios médicos. No se retire. Por favor, envíen a alguien rápido, por favor. Escúchenme, ¿de acuerdo? Necesito que se tranquilice. Tienen la información, pero vamos a intentar pasarle para que hable con ellos directamente, ¿de acuerdo? Le vamos a pasar con bomberos y lo avisaremos al resto de pueblos operativos, ¿de acuerdo? Control. Hola, buen día, soy vuestro centro de seguridad. ¿Quiero dar a las compras de familia? Sí, diga. ¿Ojo? Espera, ¿has tenido la línea? ¿Y tu casa en sí? Sí, pasa mal. Entonces, ¿puedo hablar? Sí. ¿En otra línea? Hola. Necesito ayuda. ¿De qué tipo? ¿Qué ha ocurrido? Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído. ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo conocimiento? Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor. ¿Y qué hacen? Sí. Sí, pasa mal. Eso. ¿Pueden hablar? Sí. Hola, mira, parla amb bombers, diga. Hola. Mi padre se ha caído. Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre? Sí, correcto. Sí. Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius? Jonathan. Jonathan, què ha passat? Que meu pare s'ha caigut. Vale, ara venim a ajudar-lo. Ja, però és que no el veig. No me responde. Vale. Que se ha caído por el barranco. Que es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia no vamos a llegar, pero con el helicóptero sí. Vale, vendrá un médico y una enfermera. Sí, el problema es que no sé dónde está. Bueno, lo buscaremos. Mira, ahora te pones en manos libres, Jonathan. Sí. Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo, Por favor, envíen la ubicación. ¿vale? Pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale? Que no sea en tiempo real, quieres decir. En tiempo real no, ¿vale? Enviado. ¡Viejo!